La enfermera que se quitó la vida. En Zacatecas corre la leyenda de la enfermera que se quitó la vida, una mujer que se preparaba a contraer nupcias con un joven médico. Ambos trabajaban en el único hospital de aquella ciudad, pues estamos hablando de hace mucho tiempo. La fecha de la boda estaba cerca y el novio viajó a su ciudad natal, Tamaulipas, para invitar a sus familiares. En el trayecto ocurrió un accidente en el cual el apuesto médico perdió la vida. Al enterarse, la bella enfermera que se encontraba de guardia en una fría noche, decidió quitarse la existencia. Por aquella época, el hospital se estaba implementando de nuevos pabellones, con lo cual tenía maquinaria de construcción de la época. La enfermera, que trabajaba en una segunda planta, decidió tirarse al vacío y así acabar con su vida. Así sucedió, y con tal coincidencia, cayó sobre unos hierros que acababan en punta, los cuales le quitaron la cabeza literalmente. Ahí quedó fallecida la bella joven enfermera sin cabeza. Pasado el tiempo, aún se le ve caminar por los pabellones del hospital. Algunos pacientes juran haber sido atendidos por una enfermera de traje blanco resplandeciente y capa de terciopelo azul, cuando en realidad, ahora las enfermeras no llevan dicho atuendo. Bueno, al menos refiriéndonos a la dichosa capa. Algunas personas dicen haber podido verle la cara, pero lo cierto es que nadie puede describirla con precisión. Solo se sabe que sigue llorando la pena de haber perdido a su amor verdadero. El Diablo, Baja California Sur. Cuentan que en Mexicali el Diablo hizo acto de presencia en una conocida discoteca por el año de 1960, causando el pánico entre todos los presentes, siendo algo que hasta en los medios se difundió, ocasionando que los jóvenes de esa época lo pensaran dos veces antes de ir a bailar. Allá por los años 60, en la calle 11, empezaron a propagarse los centros nocturnos, en donde había música, bebidas embriagantes de diversos tipos y en grandes cantidades, en donde la clientela de jóvenes de parranda aumentaba en consideración. Los chicos invitaban a las muchachas o a sus novias a esos sitios para bailar toda la noche, emborrachándose y divirtiéndose en grande. Los más conocidos centros nocturnos de ese tiempo fueron La Ronda, el Waikiki y Los Cocos. Una noche se dice que en Los Cocos, mientras todos estaban pasándola bien, entró un muchacho desesperado, casi sofocado, gritando: ¡En la ronda! ¡En la ronda se apareció el diablo! Naturalmente nadie le creyó. Se pensaba que el tipo había tomado de más. Pero al ver que de la ronda salían histéricas las personas, se causó un gran alboroto. Algunos se fueron rápidamente a sus casas. Otros curiosos fueron a la ronda a ver y oír de otras personas el suceso. Lo que las personas que presenciaron dijeron fue que una persona muy elegante y bien parecido sacó a una muchacha a bailar. Ella aceptó y duraron bailando muchas horas. Y cuando dieron las 12 de la noche, esa persona comenzó a transformarse, saliéndole cuernos, cambiando su tono de piel, y a oler a azufre, despidiendo humo. Algunos dicen que se desató un gran torbellino ahí adentro, del que la muchacha resultó fallecida. Otros dicen que se la llevó. Cuando sucedió todo esto, la histeria se dejó venir. Toda la gente estaba horrorizada huyendo de la ronda. El lugar se quedó solo cuando todo eso pasó. El rumor se hizo general entre la población mexicalense, ocasionando que disminuyera demasiado el auge que tenían estos centros nocturnos, por la supuesta aparición del diablo. Esta leyenda es contada por mucha gente mayor que solía ir a esos lugares por los años 60, y aún en Mexicali no hay personas que se atrevan a ir al que un día fue el antro más popular del lugar. El tesoro perdido, Hidalgo. Narra la historia que uno de los terratenientes más ricos del municipio de Hidalgo estaba casado con una hermosa mujer que acostumbraba a ataviarse de blanco. Don Pedro José, como se llamaba, no había podido engendrar hijos con su amada doña Josefina, pero aún así vivían muy felices en compañía de la mamá de él. Por aquel tiempo, México fue invadido por el ejército francés, quienes acostumbraban a arrancar confesiones a sus rehenes.
Fue así como supieron de la acumulada riqueza de don Pedro y decidieron ir hasta Hidalgo para despojarlo de sus pertenencias. Y como hoy en día la noticia se esparció cual pólvora, quedando el terrateniente advertido, ordenó a sus peones que hicieran un gran hoyo en la cabecera de su parcela, y justo ahí enterró el dinero con sus propias manos. Luego le pidió a uno de sus peones más fieles que lo acompañara a la sierra, de donde no se volvió a saber de él. Desesperadas por su ausencia y el peligro de que el ejército francés se encontraba en las afueras de Hidalgo, doña Josefina y la madre de don Pedro huyeron a la cueva que se encontraba en los márgenes del río Blanco, sitio que les sirvió aparentemente de resguardo. Meses después, los lugareños encontraron los cadáveres de las dos mujeres con evidentes señales de que habían sido torturadas por los soldados enemigos. A partir del horrible hallazgo, la cueva, que en la actualidad pertenece al ejido de Peñuelas, se conoce con el nombre de Josefina, y del inmenso tesoro solo se le recuerda como una leyenda a la que aseguran pertenece la mujer vestida de blanco que se aparece por las calles de Hidalgo. Del terrateniente no se ha podido saber nada, ni siquiera se especula que su espíritu ronde por la sierra, que llegó a ser la tumba del secreto más acaudalado del estado de Hidalgo. La puerta del cementerio. Los carnavales son motivo de fiesta, alegría y mucho ruido, donde lo que sobra es el derroche de adrenalina. Yolanda paseaba con sus amigas tratando de enganchar a un grupo de muchachos guapos con los que pudieran pasar la noche. Pues bien, tenían planeado hacer todo para divertirse. Al principio todo iba como de costumbre, pero como no encontraron a nadie interesante con quien conversar, decidieron tomar un automóvil y dirigirse al cementerio, uno que se encuentra algo alejado de la ciudad. Así que el ruido de los tambores se iba quedando cada vez más lejos. Cuando llegaron, aún no eran las 12, por lo que decidieron esperar para volver tarde a casa. Tomaron algunas linternas y exploraron las tumbas. En aquel cementerio, estas tienen el nombre, edad y la razón de por qué han fallecido cada persona. Estuvieron leyendo algunos epitafios, muchas interesantes como casos de crímenes, otros que se quitaron la vida y demás. Yolanda tropezó con algo que estaba en el suelo. Comenzó a cavar y pudo ver que era una tumba enterrada. ¿Qué hacía en medio del pasillo? Se preguntó al tiempo que alumbraba la inscripción con la lámpara. Era de un hombre que se llamaba Lucifarto, quien había fallecido a los 35 años, y en la tumba decía que la causa de su deceso era porque se había quitado la vida, ya que los espíritus se lo habían ordenado. Lo más impresionante era que debajo del texto estaba el número 6 repetido 3 veces. Las amigas de Yolanda, como ya estaban algo tomadas, comenzaron a gritarle al espíritu de Lucifarto. Una de ellas llevaba todavía un vaso con cuba, bebida hecha con ron y refresco, mismo que se rompió sin explicación alguna. Todas comenzaron a correr, pero la puerta del cementerio estaba cerrada. Como pudieron, se brincaron la barda, aunque Yolanda no lo consiguió de forma tan fácil, ya que tuvo que intentarlo muchas veces, pues asegura que alguien o algo jalaba sus pies devolviéndola al cementerio. Finalmente pudo salir con bien, pero hasta la fecha no ha podido olvidar el terrible suceso del cementerio. Las momias de Guanajuato. Guanajuato es una ciudad con muchos atractivos para el viajero, por su fisonomía que es única, por su historia que es maravillosa, por su abolengo cultural que la coloca en un sitio de privilegio en el país y más allá de sus fronteras, por sus manifestaciones artísticas a través de su teatro universitario, su orquesta sinfónica y su estudiantina. Pero las cosas extrañas siempre serán motivo de singular atracción. La gran mayoría de turistas, los que por primera vez vienen a Guanajuato, han recibido de los anteriores, de manera especial, 2 recomendaciones: el Callejón del Beso y que vean las momias de Guanajuato. La momificación se debe, sin que sea esta una opinión científica, a la ventilación especial, es decir, a la altura más bien que al terreno,
pues lo mismo ocurre en las gavetas que en el suelo. Con toda seguridad que el fenómeno tiene lugar desde que fueron exhumados del panteón municipal, al término del tiempo reglamentario, los primeros cuerpos. Ese término es de 5 años, pero la momificación debe consumarse antes. El dato de mayor importancia para esta población es la circunstancia de la gran mortandad que hubo y porque varios de los cuerpos, por temor a que se propagara más la peste, eran inhumados casi enseguida de que se declaraban sin vida. Así sucedía que en algunos casos se les sepultaba cuando en realidad todavía no expiraban, de modo que al volver de aquel estado cataléptico, ya en la tumba, fallecían finalmente por desesperación, por angustia o por asfixia. De ahí esa mueca de dolor que hay en algunas momias. Esto fue cuando la peste del cólera morbus se registró en nuestro país, y más específicamente en esa región, allá por 1833, cuando aún no existía el panteón actual. Tal era la cantidad de fallecidos que fue necesario abrir panteones complementarios en las compañías San Francisco, San Diego, Santa Belén, San Roque, San Sebastián. Esta última es una de las más antiguas. A partir de 1861, fecha en que se inauguró el Panteón Municipal, siendo gobernador del estado el general Francisco Pacheco, datan las primeras momificaciones. El primer cadáver momificado que se exhibió correspondió al doctor francés Remigio Leroy en 1965, el cual aún existe. Desde hace muchos años las momias se exhiben al público en una cripta que se halla justamente debajo del lugar donde se registra este hecho curioso. En una galería que hay al fondo se ofrece el macabro espectáculo, formando las momias una doble fila como de 15 metros de fondo. Todo el que llega a Guanajuato escucha leyendas sobre que las momias se mueven, sueltan gemidos, cambian de lugar, algo que no ha sido comprobado, pero que al verle su aspecto y saber su historia, que acabamos de relatar, sí entra el miedo de pensar que sus almas aún no han encontrado el descanso eterno.